Ahora analicemos y hablemos de algunos momentos chicos que nos llamaron la atención. Pero recuerda que esto podría estar un poco en desorden, iré contando los momentos o apreciándolos mediante me vaya acordando. El primero de ellos fue cuando llegaron al restaurante para almorzar. El ambiente estaba impregnado de esa sutil tensión dulce que solo surge entre dos personas cuando una conexión es especial. Recordemos que Jimin entró después de Tae y Jungkook, ya que cuando ellos bajaron del auto, Jimin les dijo entren. Después de que Tae y Jungkook se sentaran en sus respectivos asientos y pidieran un poco de comida y analizaran el lugar, Jungkook podemos ver cómo se puso un poco nervioso, como si estuviera buscando algo a su alrededor. Entonces, en un momento dado, no pudo evitar preguntar, ¿dónde está Jimin? Este momento resulta especialmente tierno porque al prestar atención a los pequeños detalles, nos damos cuenta cómo la sonrisa de Jungkook se ensancha y sus ojos finalmente se posan en Jimin cuando éste hace un acto de presencia después de que Jungkook hiciera la pregunta. Es como si su mundo se iluminara en ese momento, en ese preciso instante, en un gesto inconsciente pero lleno de ternura. Jungkook incluso lo vemos tratando de acomodar su propio cabello, con una sonrisa que no sabe para dónde mirar, lo que da una sensación de que estamos siendo testigos de esta encantadora vulnerabilidad que experimenta Jungkook ante la presencia de Jimin, a pesar de que hace unos minutos ya estuvieron juntos, lo que da la sensación de que estamos siendo testigos de su verdadera conexión. Es como observar a un niño cuando la persona que le gusta aparece de repente, provocando una reacción instintiva que revela su afecto más profundo. Pero este no es el único momento revelador del capítulo, ya que poco después, cuando están en sus respectivos asientos los tres, vemos algo que nos llama la atención, como Jungkook coloca su mano en el muslo de Jimin y lo acaricia suavemente, como si el contacto físico entre ellos fuera no solo natural, sino también esencial para mantener ese vínculo que siempre está presente. Aunque la caricia fue breve, refleja el deseo de Jungkook de estar siempre en contacto con Jimin. Este gesto, aunque discreto, revela que para Jungkook cada oportunidad de tocar a Jimin, por más fugaz que sea, es fundamental, como si a través de este simple contacto reafirmara la conexión profunda que los une y los mantiene cercanos, incluso en los momentos más cotidianos. Además, Jimin también suele hacer esto, lo hemos visto cuando todos están cenando juntos, como posa su mano en la pierna de Jungkook y viceversa. Esto es un acto que ambos practican y suele ser muy común cuando están juntos. Ahora pasemos a otro momento que también fue cautivador y que nos muestra cómo la atención que Jungkook le presta a Jimin siempre es constante y está presente en cualquier momento. Este episodio transcurre durante las actividades de juego para trepar, donde los miembros se divertían y se desafiaban mutuamente. Jungkook realmente era el más feliz de los tres. Tae y Jimin tenían algo de miedo de lanzarse, pero el primero en romper este miedo fue Jimin. ¿Qué pasó cuando él se lanzó en un intento por lanzarse? El obstáculo al cual debía aferrarse fue con lo cual se golpeó accidentalmente el labio, lo que causó que Tae y Jungkook, quienes lo esperaban con una sonrisa, rápidamente cambiaran de atmósfera, especialmente Jungkook, que cuando su mirada cayó en el labio de Jimin, le avisó al staff que él estaba sangrando. Podemos ver en ese momento cómo su sonrisa se desvanece. Su expresión cambió drásticamente. La sonrisa habitual que lo caracterizaba desapareció para ponerse un poco serio, quizás por la preocupación. Sabemos que Jungkook siempre suele cuidar de Jimin. Por eso muchas personas cuando los ven juntos asumen que Jungkook es el mayor. Ante este incidente, después de que la sonrisa se desvaneciera, Jungkook se acercó a Jimin para ver qué tan grande era la herida. Sus ojos, llenos de una mezcla de preocupación y afecto, no dejaron de mirar a Jimin mientras exclamaba: «Estás sangrando».
Luego miró al staff y le dice: «Está sangrando». Se mordió el labio. Su tono, aunque firme, no ocultaba el cariño que lo envolvía en ese instante. No pasó mucho tiempo y le avisó al staff, quienes aseguraron que Jimin estuviera bien, y al darse cuenta que era como una simple mordedura, simplemente le dijeron que se limpiara. Pero Jungkook no se detuvo allí. Se acercó aún más, evaluándolo con cuidado, y murmuró con una suavidad casi palpable: «Siempre te lastimas». Sus palabras, aunque ligeras, revelan la constante preocupación que sentía por Jimin, especialmente en los viajes. Recordemos que desde el primer capítulo Jimin estuvo un poco mal de salud respecto a su estómago, y en este también nos hizo saber que seguía con el mismo dolor estomacal. Luego Jungkook dijo: «¿Por qué siempre te lastimas cuando viajamos?». Esta pregunta fue cargada de afecto, frustración y un poco de risa, porque esta situación ya le parecía cómica a Jungkook, ya que, como dije, Jimin desde el primer momento estaba un poco lastimado. Le dolía el estómago. Jungkook, mientras dormían juntos, le golpeó la nariz y, entre otras cosas, que los mosquitos le picaron y más. Este viaje realmente nos muestra cómo Jimin ha sufrido algunas que otras dificultades en esta nueva aventura. Finalmente, como una confesión que salió directamente del corazón de Jungkook, con una mirada llena de preocupación y interés, dijo lo siguiente: «Me duele el corazón, mi corazón está desgarrado», o algo así. Es que, como sabemos, las traducciones pueden variar, pero esto lo saqué de una página coreana. Esta última frase no solo muestra su conexión con Jimin, sino la manera cariñosa en cómo suele hablarle, o en muchas veces se le escapa, ya que esta no sería la primera vez. Jungkook en varias ocasiones lo dice en voz baja, llama a Jimin como bebé o pequeño, y esto lo hemos visto muchas veces. Como siempre les digo, los pequeños detalles son aquellos a los cuales nosotros debemos darle más importancia. Otro momento realmente encantador fue cuando ellos justamente se estaban alistando para ir a los juegos, y Jimin le preguntó a Jungkook: «¿Qué tal me veo?», y él le dijo: «Te ves lindo, eres muy lindo». Las veces que Jungkook ha destacado lo hermoso y lo bello que es Jimin son incontables. Cada vez que puede, elogia su belleza, su amor y cualquier capacidad que tenga Jimin. Si bien es cierto que en muchas ocasiones suele molestarlo y burlarse de Jimin de una manera cómica, buscando que él haga gestos tiernos como indignados, hay algo que no podemos negar, y es que Jungkook siempre elogia la belleza de Jimin, siempre le recuerda que es bonito y lo lindo que se ve. Incluso cuando no están cercas y Jungkook tiene la cámara presente, siempre nos dice lo lindo que es Jimin.